este intercambio esta tarde. Buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a quienes nos acompañan aquí en el Zoom y también a través de YouTube, tanto en español como en portugués. Este encuentro se transmite por el YouTube de la Asociación Lola Mora y también del Instituto Equit en Brasil. Perdón, el YouTube es de la red de Género y Comercio, ahí lo pueden ubicar. También quiero advertir de entrada que tenemos una traducción al portugués simultánea que pueden ubicar en el signo del mundo donde dice interpretación debajo de sus pantallas y buscar el canal de portugués si necesitan. Bueno, bienvenidas entonces tanto en portugués como en español. Eh, eh, y queremos plantear este diálogo que queremos iniciar sobre propuestas feministas de alternativas de financiamiento de los cuidados. El tema de financiar los cuidados se remonta al origen mismo de la transición capitalista, de alguna manera, cuando la producción sale de la unidad familiar y se traslada a la fábrica y se consolida un modelo de familia con un varón proveedor que trabaja para el mercado a cambio de un salario y una mujer que trabaja dentro de su casa a cargo de las tareas hogareñas y el cuidado de la familia, sin una retribución salarial que mediatice ese trabajo. Se supone que el salario del varón puede cubrir las necesidades de reproducción de toda la familia y por su lado la mujer trabaja por amor y por imperativo, digamos, de su propia naturaleza femenina. Claro, a lo largo de tantos años, siglos, las cosas han cambiado y mucho. El salario formal ya no es tan formal, ni alcanza a todo el mundo, ni mucho menos, ni tampoco cubre las necesidades de reproducción de toda la familia. Las mujeres están trabajando también para el mercado y haciendo equilibrios imposibles entre las tareas de cuidado y las tareas para el mercado. Todo eso ha cambiado mucho, pero lo que sí persiste es en buena medida una ceguera del trabajo femenino, de la carga de trabajo femenino que está ligada a los cuidados no reconocidos, no valorizados y mucho menos remunerados, no incluidos en las cuentas públicas. Bueno, además, aunque las cosas sí han ido cambiando en el sentido de una conciencia que ha ido creciendo al respecto, todavía para amplios sectores de la población, incluyendo mujeres, no se concibe pensar el cuidado, los cuidados como trabajo. No se concibe asociar los esfuerzos de alimentar, contener, proteger, contener afectivamente, crear las condiciones de un entorno ambiental saludable. No se concibe que eso, que son esfuerzos para sostener la vida familiar, para sostener las relaciones sociales, para sostener la vida misma, sea un trabajo. Bueno, las feministas venimos hace muchos años alertando sobre esta ceguera y hoy seguimos planteando la necesidad de reconocer ese trabajo
de visibilizarlo, pero además queremos ir un poco más allá. Queremos plantear dónde está la plata para poder financiar esos cuidados. ¿Qué fuentes de financiamiento pueden cubrir ese y retribuir esos esfuerzos? ¿Qué riesgos hay con algunas fuentes? ¿Qué oportunidades ofrecen otras? ¿Qué disputas políticas se generan alrededor de estos temas? Por eso encaramos un trabajo de investigación sobre fuentes de financiamiento que hoy va a exponer su autora Lucía Sirmi, pero que además quiero decir son documentos que están escritos en nuestra página web, tanto en español como en inglés, y pueden encontrarlos en el chat. Nuestras compañeras van a colocar los links para que puedan acceder a esos documentos. Hoy vamos a escuchar una síntesis de esos resultados, pero ante todo, quiero presentar a una querida aliada, a Carolina Robino, del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, que nos ha acompañado muchas veces como Red de Género y Comercio, y también nos ha dado un gran apoyo para este trabajo. Entonces, Carolina, muchas gracias por acompañarnos y te dejo la palabra. Sí, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, Sí, sí. perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Norma, por la presentación. Es de verdad un honor representar al Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC, como van a ver por ahí escrito por sus siglas en inglés. Y bueno, darles también la bienvenida a este encuentro para la presentación de este estudio que mencionaba Norma, que consideramos tan importante. Entonces quiero comenzar agradeciendo a la Red de Género y Comercio y a sus miembros, a CIEDUR, al Instituto Equity, a la Asociación Lola Mora por el trabajo. Junto con muchas otras aliadas, han logrado posicionar los cuidados en el debate sobre el financiamiento para el desarrollo. Y como decía Norma, nos convoca hoy una realidad urgente y que no es nueva, ¿no? La economía global sigue dependiendo de un subsidio silencioso, invisible, que es ese trabajo de cuidados no remunerado y a veces mal remunerado que realizan principalmente las mujeres y niñas y sobre todo en el sur global. Y como Lucía en varias presentaciones de este informe nos dice, es un trabajo que en realidad ya está hay alguien que ya está financiando los cuidados, y esas son las mujeres. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? Además, esta conversación que tiene esas raíces históricas que Norma tan claramente nos ilustraba, se da hoy en un contexto de retrocesos preocupantes en la agenda de género en varios países, ¿no? Y esto no es aislado de las disputas sobre los modelos de desarrollo, este, que además vemos bueno, que se priorizan otro tipo de inversiones o gastos, ¿no? Como el aumento en el gasto militar que estamos viendo. Entonces, recursos parece que hay. El tema es cómo priorizamos y a qué se asignan, ¿no? Entonces, este informe creo yo es súper oportuno para conversarlo hoy, discutirlo, y es una discusión técnica, claro, pero también es una discusión claramente política sobre las priorizaciones también, ¿no? Y en este escenario, el multilateralismo se vuelve, creo yo, más importante que nunca, pese a todos los cuestionamientos que tiene, ¿no? Y capaz para compartir un poco el recorrido que este estudio ha tenido, me gustaría hacer referencia a la cuarta conferencia sobre financiamiento para el desarrollo, que ha sido una instancia fundamental
para sostener agendas, especialmente en estos momentos que enfrentamos presiones regresivas, ¿no? Y desde IDRC nos enorgullece mucho haber acompañado el camino que nos trajo hasta aquí, ¿no? Desde hace años en IDRC colaboramos con académicas feministas, movimientos sociales e instituciones en América Latina y África para construir esa base de evidencia que sustente el mensaje claro que tiene que ver con que invertir en cuidados tiene impactos multiplicadores en el desarrollo. Y eso fue un poco uno de los mensajes que vinimos planteando en la conferencia de financiamiento para el desarrollo. Y este informe que Lucía va a presentar hoy en representación de la red viene de un proceso, ¿no? Comenzó a tomar forma en marzo durante la Comisión sobre el Estatus de la Mujer en Nueva York, donde Lucía lo presentó y escuchamos voces feministas del sur global sobre todo que aportaron a su revisión. Después en CSW también se hizo un espacio más abierto donde se compartieron las recomendaciones y claramente de esa conferencia se sigue proponiendo y poniendo sobre la mesa esa urgencia de un nuevo contrato social que reconozca los cuidados como derecho y no como un privilegio, ¿no? Como un bien público y no como una carga privada, que es lo que pasa hoy. Luego, en abril, para continuar con el recorrido, en el proceso preparatorio hacia la conferencia de financiamiento para el desarrollo, este grupo también presentó nuevamente las ideas fuerza del informe, dejando claro que financiar los cuidados no es opcional, ¿no? Eh, o financiarlos de otra manera, ¿no? Porque, de nuevo, volviendo a Lucía, hasta hoy están financiados, ¿no? Pero lo que no es opcional es cambiar la forma en la que estamos financiando los cuidados hasta hoy y porque ese cambio es fundamental para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, pero también para muchas otras agendas que están relacionadas, como la resiliencia climática, para el crecimiento inclusivo y para la justicia social, sobre todo. Y finalmente, en el camino hacia Sevilla, estos esfuerzos junto con los de muchas otras feministas de la región y del sur, lograron, creo yo, un hito importante, que es que los cuidados fueran incluidos en ese famoso párrafo 11 del documento final de Sevilla. Creo que celebramos este reconocimiento, pero sabemos que es un punto de partida, ¿no? Que es como una base. Porque bueno, también escuchamos que este compromiso de Sevilla se queda corto. Los cuidados deben ser reconocidos como centrales para el desarrollo sostenible, para un enfoque basado en derechos y para la realización de la igualdad de género, pero para eso también hay que reconocer los derechos de las trabajadoras del cuidado, tanto locales como migrantes, garantizar condiciones laborales dignas, y eso requiere compromisos financieros concretos que faltaron en Sevilla. Este informe que va Lucía a presentar en un ratito ofrece esas rutas claras para financiar sistemas de cuidados. Se trata de movilizar recursos domésticos, la revisión del espacio fiscal, de tributación progresiva, de reestructuración de deuda, de otros mecanismos innovadores, de reasignación de presupuestos existentes, y plantea la necesidad de cambios estructurales, pero sobre todo de voluntad política, ¿no? Como empezábamos diciendo. Mirando hacia adelante, creo que además los aportes de este informe son claves para la conferencia regional sobre la mujer que tiene lugar la próxima semana en México, donde vamos a tener la oportunidad de avanzar hacia esa visión de la sociedad del cuidado y transformar el compromiso de Buenos Aires en acciones concretas que nos acerquen un poco más hacia esa visión. Así que un poco con este recorrido, situando todo el trabajo que hay detrás de este informe, reconociendo el gran trabajo realizado, les agradezco a la Red de Género y Comercio por la invitación y a todas las organizaciones que han sido parte de este recorrido y con muchas ganas de escuchar a Lucía. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí voy a presentar a Lucía, que muchas, la mayoría creo que la conocen, es una economista feminista muy activa, es magíster en estudios del desarrollo, ha sido subsecretaria de Igualdad a cargo de las políticas de cuidado en el gobierno anterior. Actualmente está coordinando el monitoreo de políticas de cuidado en la cocina de los cuidados. Y bueno, hoy nos acompaña con la presentación de este trabajo
que les repito, pueden encontrarlo como versión escrita más completa también en nuestro sitio web. Pero ahora tenemos la oportunidad de tenerla de primera mano y después de plantear algún comentario, pregunta, debate, etc. Entonces, Lucía, adelante. Gracias, Norma. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Gracias por estar ahí. Y yo primero que nada quiero agradecer mucho, mucho a la Red de Género y Comercio, que para mí la verdad que fue un placer estar trabajando este año con ellas en un ambiente muy sororo, muy feminista y con mucha hambre de generar conocimiento nuevo sobre este tema, que creo que es algo importante en este contexto, porque abundan producciones sobre los temas de cuidado, pero evidentemente tenemos que correr la frontera de conocimiento, y un poco este espacio tiene que ver con esto, que yo les decía a las compañeras, uy, es como que esto es medio técnico, son muchas cosas, no me alcanza nunca el tiempo, y muy generosas con esta presentación, tengo un poquito más de tiempo en algo que para mí es importante, uno, por el momento en el que está la región, bueno, yo acá en Argentina estoy acá con el sonido afuera de recortes en políticas de cuidado y fuerzas policiales afuera en este momento en el Congreso, pero en otros países la política está avanzando y vemos un diagnóstico de mucho avance en lo formal, no tanto en lo real, entonces, y las cosas que tienen un avance real en una escala muy chiquita. Entonces, esto del financiamiento es muy importante en este momento y además me parece importante tener un espacio para hablar de esto despacito, que es algo que me cuesta bastante, hablar despacito porque esta cuestión del financiamiento es un tema del cual a las mujeres nos han excluido históricamente, no solo del financiamiento de los cuidados, sino de la discusión de financiamiento en general. Por eso me parece una estrategia política interesante para el activismo, sentirnos súper seguras con este tema. Así que yo voy a intentar hacer de esto lo más una clase posible. Y me interesa que ustedes, no sé si puedo ver acá los mensajitos, pero cualquier cosa me interrumpen, que me interrumpan si las cosas no se entienden. Primero que nada, yo no quiero avanzar en el diagnóstico de cómo es la desigualdad en los cuidados en América Latina en este momento, porque creo que hay mucho hecho. El público, ya estuve mirando quiénes son, lo conocen. Eh, Acaba de decir Norma también bastante al respecto. Sabemos que tenemos que construir sistemas y que esos sistemas tienen una variedad de políticas públicas para las distintas poblaciones, para las personas mayores, asistentes cuidadores domiciliarios, para las personas con discapacidad, asistentes para la vida independiente, para las infancias, infraestructura de cuidados y también esquemas de licencias de distintos tipos, una batería de políticas que tienen que atender la redistribución y el reconocimiento al mismo tiempo. Ahora, ¿qué le pasa un poco a los gobiernos? Esto yo lo hice mirando un poco el avance de América Latina. ¿Qué le pasa a los gobiernos cuando tratan de avanzar en esa agenda? Primero que nada, hay que instalar que esto es un tema de política pública y eso se lleva el 80% de los esfuerzos. O sea, eso ya es un montón, ¿no? Y mientras que estás instalando que esto es un tema que el Estado tiene que resolver, llevar adelante y que la gente conozca cuáles son las políticas públicas que resuelven esa desigualdad en los cuidados es todo otro trabajo que podría decir que hay mucha gente que todavía no sabe, bueno, hay un problema en los cuidados, pero no sé bien cómo se soluciona. Alguien está como dibujando en la pantalla, no sé quién es, y no sé cómo ocurre, pero si se puede sacar mejor. Y general que se hacen a veces proyectos de ley siguiendo lo que hace el modelo de la CIM, ¿no? que surgió, y también muchos países avanzan en proyectos de ley y en leyes marco de sistemas de cuidado, que para poder representar a todos estos sectores que yo mencioné recién, estas poblaciones, van a un paraguas muy general, ¿no? Que a la vez le hace pensar a la gente, uy, este tema que yo ya no entendía, encima lo que me proponen es algo tan general que no queda tan claro cómo me resuelve a mí la vida, ¿no? Entonces, ya yo digo, es un camino más largo para las políticas de cuidado porque, para empezar, la instalación de esta agenda cuesta, ¿no? Después se preparan todos los ejercicios de costeo de cuánto saldría hacer estas políticas que yo mencioné antes. Y acá yo hago una llamada de atención de que, ojo, porque el costeo de estas políticas, y esto es algo que se va a debatir también ahora en México en la conferencia regional,
muchas veces está sobredimensionado en términos temporales. ¿Qué quiero decir con esto? Que aun si existiera la plena voluntad política de avanzar, por ejemplo, en cuidadores domiciliarios para las personas mayores, eso no le implica gastar de un día para el otro un montón de recursos, un montón de dinero al Estado, porque yo tengo que formar a esos cuidadores domiciliarios, la gente tiene que demandarme esos servicios, y todo ese cambio, que no solo es de política pública, sino que es cultural, lleva tiempo, ¿sí? Entonces, ojo que a veces las cosas parecen más caras de lo que son en cuidados. Después que tenemos muchos ejercicios de impacto, y lo decía antes Carolina, esto aporta a la generación de empleo y al crecimiento económico, pero nos faltan algunos estudios más de cómo invertir en cuidados reduce la pobreza, y esto es importante porque en general las políticas de cuidado disputan presupuesto con los ministerios de política social y no tanto con los ministerios de políticas de empleo, ¿no? Aún cuando tenemos el costo y cuánto va a impactar en la sociedad, ahí aparecen las preguntas sobre cómo van a pagar por esto. Y esta es una pregunta capciosa en muchos sentidos, pero aparece más con este tema que con cualquier otro, ¿no? Por ejemplo, si yo mando ahora un proyecto de ley al Congreso de cualquier tema, yo no tengo que decir ahí cuál es la fuente de financiamiento, solo digo, créanse las partidas presupuestarias para esto, ¿no? Pero con las cosas de cuidado aparece mucho más la pregunta de cómo lo vas a financiar. Y lo que sospechamos es que en el fondo la verdadera pregunta es, ¿puede el sistema, porque antes decía Carolina algo que marcamos todo el tiempo, que es que las que hoy financian el cuidado son las mujeres con su tiempo, en un sistema que te pide que hagas de tu tiempo plata, dinero, son las mujeres las que ponen su tiempo y por lo tanto pierden ingresos. Entonces hoy las mujeres subsidian al resto de la economía. Y si nosotros empezamos a hacer políticas públicas de cuidado, sería como internalizar ese costo y que ahora lo financie el sistema público. Y la verdadera dura quizás es esa, ¿no? ¿Puede? ¿Aguanta? ¿Se sostiene la economía tal cual la conocemos si el sistema empieza a financiar esto para toda la sociedad? Y lo que vemos es que no solo aparecen estas preguntas sobre financiamiento, sino que se dilata mucho en el tiempo la verdadera inversión en cuidados. Y creemos que esto pasa, entre otras cosas, porque al ser el cuidado una necesidad, en el mientras tanto, mientras que las políticas no ocurren, las mujeres seguimos cuidando, ¿no? Alguien lo resuelve. El político no ve, como dibujo ahí, una inundación. Ve algo resuelto. Entonces parece que mientras que las mujeres cuidan, los políticos siguen esperando. ¿Qué voy a hacer ahora con ustedes para ir despacito? Les voy a mostrar varias cosas juntas. Una, las fuentes de financiamiento que suelen tener los estados, que es lo que discutieron en Sevilla, que es lo que contaba antes Carolina, mezclado con lo que yo creo que esas fuentes podrían financiar y contándoles cómo están esas fuentes de financiamiento en América Latina, en la mayor parte de los países que vimos, en este momento, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a mirar los recursos nacionales, ¿sí? Esto quiere decir lo que recaudan de impuestos y lo que recaudan por seguridad social los estados y lo gastan en políticas públicas. ¿Qué pasa a nivel global? Que a 3 de cada 4 países esa cuenta no le cierra, es decir, gasta más de lo que le ingresa. El déficit es la norma, no la excepción, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, una de las posibilidades de financiamiento es más déficit. Yo podría seguir emitiendo, buscar una forma de aumentar el gasto público y empezar con el sistema de cuidados. ¿Por qué me animo a decir esto? Bueno, porque hay muchas políticas que se crean y que avanzan aún en contextos de déficit, mientras que quizás a los sistemas de cuidados se les exige que sea todo sostenible y recién empezar con eso, por todo lo que dijimos antes. Ahora, puede ser que sostener algo con déficit tenga un impacto negativo en el largo plazo, si hay un régimen de inflación o si la estructura productiva está muy estancada y yo solo genero déficit, eso puede ser contraproducente. Y también tiene un impacto político en el largo plazo porque la gente piensa que la cuenta de una economía es como la cuenta de una casa. Aun cuando quizás algo que hoy es déficit, pasado mañana me vuelva en impuestos por crecimiento económico, como es el caso de los... ¿Qué podríamos financiar en este contexto de déficit?
Y yo digo todo lo que es la formación de cuidadores y cuidadoras, que es algo que toda América Latina tenemos que hacer porque son rubros poco profesionalizados y muy informales y que lleva mucho tiempo. Y como lleva mucho tiempo, no es un gasto de un día para el otro. Otra fuente de financiamiento que mucha literatura propone son las cajas de seguridad social, ¿no? Lo que aportan los trabajadores formales y reciben las personas que ya no están en edad de trabajar. En cada país tiene un nombre distinto. ¿Cuál es el problema con estas cajas? Que también en gran parte del mundo ya no cierran. Es decir, los gastos que tienen esas cajas son más grandes que lo que reciben por aportes de los trabajadores activos. En países del norte global, porque la población está muy envejecida, y en países del sur global, porque la informalidad es demasiado alta y en el último tiempo, además, esas cajas de seguridad social por suerte, se abrieran a políticas universales de cobertura, de generar piso de protección social, como sugiere la OIT, y darle algún derecho mínimo a las personas mayores, las que cuidan y las que fueron informales, a las infancias, para que haya transferencias no condicionadas a las infancias. Entonces, por un motivo o por otro, esas cajas de seguridad social ya se financiaban de antes con impuestos, no solamente con aportes, es decir, la cuenta no cierra. Y además, lo problemático de meter todo ahí adentro es que históricamente las personas que cuidan están afuera de esas cajas de seguridad social que fueron pensadas para la historia laboral de un varón, ¿no? Que trabaja formalmente y que no interrumpe sus aportes. Aún así, podría tener algún sentido político alojar algunas de las políticas de un sistema de cuidados allá dentro de la caja de seguridad social. Número uno, las licencias, ¿no? Que es una parte muy importante porque son las únicas que hacen la redistribución en términos de género adentro de un sistema de cuidados. Tiene sentido que estén adentro del sistema de seguridad social. Y también lo que son los cuidados de larga duración para las personas mayores, que en general son la parte más cara de un sistema de cuidados, porque es casi uno a uno el cuidado de una persona mayor, un trabajador, un cuidador, una persona mayor. Podría tener sentido subir aportes y contribuciones para que quienes sí aportan financien esos cuidadores, pero que eso no haga que solamente lo reciban los que aportaron, porque si no, se nos va a generar más desigualdad de la que ya tenemos en América Latina entre formales e informales. Dicho esto, con la seguridad social, otra opción y que ustedes ya deben estar pensando es decir, bueno, si no nos cierra la cuenta, entonces lo que tenemos que ir a hacer es ir a subir impuestos. Y ustedes saben que la agenda de América Latina es más grande todavía en relación a eso. No es solamente subirlos, sino hacerlos más progresivos, porque hoy son muy regresivos y los impuestos más regresivos lo pagan más las mujeres y además de ser regresivos, hay tanta evasión y tanta ilusión que solamente van a un pedacito de la sociedad. Y hay mucha agenda valiosa, interesante acerca de esta reforma tributaria, feminista, necesaria, pendiente. Mi alerta es, ojo con exigir que eso sea una condición necesaria para avanzar en los sistemas de cuidados. Porque esas reformas en países con semejante cultura del privilegio como la que hay en América Latina, pueden tardar mucho. Colombia, Brasil, les estuvo costando mucho en el último tiempo avanzar en esas reformas que no sea una condición necesaria que ocurra. Otra de las cosas que se dice es, bueno, creemos un nuevo impuesto para financiar un sistema de cuidados. El problema es que crear nuevos impuestos, no solo en Argentina, sino también en otros países, implica unas mayorías parlamentarias especiales, entonces políticamente puede ser muy desafiante. Un ejercicio más próximo y más posible y políticamente menos difícil es avanzar con recuperar exenciones impositivas. Quiere decir que yo tengo tal impuesto, pero a los jueces y a la minería se los perdono y no lo pagan. Bueno, eso, no sé bien qué pasó ahí que estuvieron dibujando en la presentación. Eso, Tía, perdón que te sí, interrumpo. Si vos dejas de compartir y volvés, sí, se van las rayas estas. así. Bueno, ¿les molesta mucho igual? A ver, ¿hay muchas rayas? Sí, hay muchas rayas. Bueno, voy a volver otra vez. A ver. Em, Voy y vengo. Compartir pantalla.
vuelvo. Acá lo que les estoy mostrando es la comparación entre cuánto pesan esos incentivos tributarios, esas exenciones, versus lo que es pendiente en materia de cuidados. Y fíjense que en general esas exenciones impositivas son más caras para el Estado, porque es plata, dinero que dejan de recaudar, versus políticas que tienen que invertir. O sea que si recuperáramos esas exenciones, podríamos financiar casi todo, ¿sí? En estos países, sobre todo, que estuvimos mirando. Otra posibilidad que me parece interesante explorar es reasignar el presupuesto nacional, los recursos nacionales que ya están. Una sugerencia de la ONU para hacer esto, perdón, y algo que quiero decir en relación a los impuestos es que de cara a la conferencia de Sevilla, una de las cosas que decía la ONU es, miren que la recaudación impositiva está cayendo en el último tiempo y además había crecido esa recaudación impositiva en la primera parte del siglo XXI y ya en la segunda década eso fue para atrás. Solamente están los países muy desarrollados que alguna vez lograron esto muy en el pasado, pero nadie está avanzando, o sea, es un momento difícil. Volviendo a la reasignación presupuestaria, ¿por qué me parece que puede ser interesante? Bueno, la ONU dice, ¿sabes qué? Recupera subsidios que tenés puestos en energías no renovables y pone esa plata en otro lado. Podríamos usarlo para cuidados. La pregunta es por qué le vamos a poner el tiempo, porque eso lleva una dinámica, recuperar esos subsidios de energía no renovables, por qué vamos a atar eso con los sistemas de cuidados que necesitamos. Otra posibilidad, que a mí me parece importante, es revisitar cuál fue la última vez que logramos la ampliación presupuestaria de la política social. Y si uno mira la historia de América Latina, el momento de las políticas de transferencias no condicionadas fue un momento de ampliación de ese presupuesto. Y ese presupuesto en general está ahí. Hay tanto consenso sobre estas políticas que fue, incluso para los gobiernos, digamos, más reaccionarios a la política, difícil ir para atrás con estas políticas que en general son bastante universales. Yo creo que ahí hay una posibilidad de conversar para resignificarlas, porque la política social estuvo siempre confusamente ligada a las tareas de cuidado. ¿Por qué le damos las políticas de transferencia a las mujeres? Porque ellas son mejores sabiendo que se necesita en la casa. Ah, ¿por qué le damos microcrédito a las mujeres? Ah, porque son mejores pagadoras, porque saben las responsabilidades de la casa. En el fondo lo que estamos diciendo es porque ellas cuidan. Entonces, no tendría sentido, pero lo preocupante es que después le vamos a preguntar, bueno, con esta política de transferencia, ¿saliste de la pobreza? ¿Y cómo va a salir de la pobreza si ya tiene el tiempo ocupado por cuidar? Y no es que tiene que ir no es una desempleada, está cuidando. Entonces, ¿tendría sentido en un esquema donde hacemos muchas cosas para que haya políticas para que uno pueda elegir cómo cuidar, incluir también una remuneración familiar por los cuidados como tiene Francia? Renombrar parte de esa política social y que dentro de un sistema de cuidados, la política de remuneración de cuidado familiar, que no va a desaparecer, siempre va a haber un porcentaje de eso esté remunerada. Y ahora me voy a meter con lo que es el financiamiento del sector privado. No vi si me pusieron un comentario de no se entiende nada. Voy a mirar un segundo. ¿Vamos bien? Alguien me puso, puede ser una intervención dañina. Yo creo que es importante siempre pensar esto de la remuneración del cuidado familiar, siempre que existan otras opciones. Si esa es la única opción, es un refuerzo de que las mujeres son las únicas cuidadoras y no es lo que queremos. Pero tampoco podemos hacer que esa posibilidad no exista porque hay muchas personas que quieren cuidar. Bueno, yendo a las fuentes de financiamiento, voy un poco a lo que es la relación del sector privado con los cuidados, que tiene muchas dimensiones. Primero, una cosa es pedirle al sector privado que participe en esa organización del cuidado más justa con políticas de corresponsabilidad. Eso es una cosa. Otra cosa es pensar qué hace el sector privado en los cuidados, es decir, cómo el sector privado provee cuidados. Muchas de nosotras, aunque no hay acuerdo en esto entre quienes trabajamos en este documento, creemos que es más útil invertir esos mismos recursos en el sector público, porque tiene muchos más impactos, mejores impactos en la igualdad. Sin embargo, ese sector privado está allí y ocurre. En general, además, con mucha precarización hacia adentro de las unidades productivas y con poca regulación. Entonces ahí hay un trabajo para hacer. Pero una tercera dimensión es, bueno, cómo captar recursos de ese sector privado hacia los cuidados. Una de las fuentes de financiamiento que planteaba el documento de Sevilla es la inversión extranjera directa. ¿Cuántos países viven hablando de qué hacer para atraer las inversiones extranjeras? ¿Y cuántos países hacen cosas a veces muy peligrosas para eso?
Lo cierto es que la tendencia mundial es que la inversión extranjera directa está cayendo. Así que no hace falta regalar todo lo que tenemos, porque no van a venir. Dicho eso, hay inversión extranjera, sí, muy presente, asociada a los recursos naturales. Y eso nos interesa, por un lado, porque es una inversión extranjera muy inelástica, en el sentido que si yo cambio mucho las condiciones, aún así, y me pongo más exigente como Estado, aún así, eso no va a hacer que se vayan a otro lado, porque vinieron acá porque yo tengo, por ejemplo, litio. Em, pero por otro lado, también siempre tiene un impacto dañino en el medio ambiente. Y acá estamos pensando en una propuesta feminista para el financiamiento de los cuidados. Entonces, ¿hasta qué punto queremos esa explotación de los recursos naturales? Bueno, estoy haciendo un trazo muy grueso. Claramente hay que trabajar en un trazo fino, pero podemos pensar que esa inversión extranjera directa no va a venir a ampliar el sector privado de los cuidados, porque es algo que no estamos viendo, que ocurre, y además no necesitamos que esa inversión sea en una divisa extranjera, en general es una inversión local en salarios, pero sí nos podría interesar que la inversión extranjera directa, que ya está, se comprometa con ampliar la infraestructura, sobre todo alrededor de los lugares donde están explotando o trabajando, la infraestructura de cuidados que falta y los recursos humanos que faltan alrededor. Dicho esto, también tenemos otra figura central para ampliar el sector, que son los bancos nacionales de desarrollo. En Argentina es el Banco Nación y en otros son otros bancos. Habla mucho el documento de Sevilla sobre el rol de estos bancos, que en general cuando salen a financiar y ampliar un sector, no es el sector de los cuidados, suelen ser sectores mucho más masculinizados. Entonces, ¿qué rol se les puede dar ahí? Y creemos, que una de las cosas que pueden hacer los bancos nacionales de desarrollo es captar recursos de endeudamiento local. Y para esto, ahora voy a volver a este punto, pero voy a hacer un paréntesis y hablarles un poquito de la deuda externa, que fue quizás Perdón, el Lucía, posición. Sí, Lucía, un poquito más lento están pidiendo para la perdón, traducción. hacen bien, ya está, me entusiasmé. Una de las fuentes de financiamiento es la deuda externa, ¿no? Muestra el documento de la ONU que una de cada 3 personas vive en un país donde se pagan más intereses de deuda externa que inversión en salud y educación. Por lo cual, la deuda externa no es una fuente recomendable para ampliar la infraestructura de cuidado. Y además, particularmente para la agenda feminista, sabemos que lo que hoy entra como financiamiento de la deuda externa, mañana se va en ajuste estructural, porque esta deuda suele venir con muchos condicionamientos de ajuste sobre sectores que están profundamente feminizados y que a la vez son sectores de los cuales son usuarios, destinatarios y trabajadores las mujeres que cuidan. Así que sería muy incoherente. Una de las opciones que se explora es, bueno, el canje de deuda, como se hizo con los canje de deuda verde, pensar, bueno, esta deuda en realidad la voy a poner en inversión en cuidados, ¿no? Y voy a atarlo a determinados indicadores. Lo cierto es que las experiencias de canje de deuda verde son muy chiquitas, son peligrosas, la letra chica es muy peligrosa para los estados y muy beneficiosa muchas veces para los acreedores. Si nos interesa conversar una reestructuración global de la deuda con una mirada crítica no solo de qué pasó con el cambio climático y los responsables diferenciales entre norte y sur, sino también en esa organización del cuidado desigual entre norte y sur, pensando sobre todo, por ejemplo, en las cadenas globales de cuidado, las migrantes que cuidan y todo lo que eso implica. Ahora, no es lo mismo la deuda externa que la deuda interna, no es lo mismo la deuda soberana de un país que la deuda eh, externa. Hay algo crítico en ambas deudas, que es que la deuda, como vos hoy gastás esto y mañana tenés que devolver un poco más, te obliga a seguir creciendo económicamente en un mundo que sabemos que no se aguanta más nuestro crecimiento económico. Así que ahí hay una perspectiva, sobre todo de la ecología, que nos hace pensar un poco el endeudamiento que nació con el capitalismo, nos lleva siempre a seguir creciendo, aun cuando ese crecimiento no se traduzca en más bienestar. Dicho esto, ¿qué pasa con la deuda local? Bueno, yo puedo hacer distintos títulos, distintos papelitos, ¿no? Que les doy a mis acreedores a cambio de que me financien, ¿no? Y una experiencia que tiene que ver con esto son los bonos de sustentabilidad, que se asocia primero a la experiencia ambiental, que es financiame que yo trabaje particularmente en reducir estos riesgos
del cambio climático. Algo parecido podría haber en las cuestiones de cuidados. Hasta ahora tuvimos una experiencia parecida en bonos de género, que en general van a emprendedurismo de mujeres, de lo cual yo soy crítica porque creo que no necesariamente esa es la parte que tenemos que modificar y a la vez suena una agenda un poco individual, cuando este problema es colectivo. Entonces, ¿qué podría pensarse en estos bonos? ¿Por qué? Porque en el mundo del ambiente funcionaron. ¿Y por qué funcionaron? Porque el sistema capitalista, sistema económico, ya está viendo el impacto en su economía, en su bolsillo, de los desastres ambientales. ¿Cómo le hacemos ver a ese sistema económico el desastre de cuidados? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos canalizar recursos hacia eso? Bueno, esto es algo para explorar, para seguir debatiendo. Ya estoy repasada de tiempo, entonces voy al dinero de cooperación que está presente, que uno no va a pensar en gastos corrientes basados en cooperación, pero sí creo que son fuentes importantes para escalar las iniciativas que hoy existen en América Latina. Son muy chiquitas en relación al potencial de la población y sobre todo en lo que es infraestructura de primera infancia. Quiero hacer mención a algo que a veces se mezcla con esto. Uy, se me trabó. Una pregunta que se mezcla, porque una pregunta es decir, bueno, ¿de dónde sacamos el dinero para financiar los cuidados y hacer las políticas de cuidado? Y una pregunta distinta, pero que se mezcla muchas veces, es ¿cómo hacemos para asegurar un presupuesto que nadie toque, que nadie lo recorte después? Porque la forma que yo les dije antes que se arman el presupuesto es con partidas presupuestarias regulares. Hay algunos que dicen, bueno, comprometamos un porcentaje del PBI, pero esto también después es modificable o rellenable con políticas que no son. Otra posibilidad son los fondos específicos, ¿no? Sí, bueno, voy a crear, está bien, lo voy a financiar con impuestos, pero después voy a hacer un fondo que nadie toque. O fondos anticíclicos, ¿no? Es decir, bueno, activan cuando la economía está en recesión. La tendencia mundial es que los estados crucen las cuentas. No quieren tener estos fondos por separado. ¿Por qué? Porque es ineficiente económicamente tener dinero quieto. Y les digo, con la experiencia argentina, que vivimos en recortes muy importantes, que ninguna de todas esas cosas te asegura que no recorten. Pueden subejecutar un fondo específico, pueden dibujar un porcentaje del PBI. Entonces, me parece que lo que más hace, o lo que más te asegura que no toquen, no recorten una política de cuidados en el futuro, es el grado de conocimiento de la gente de la política. Que la gente use la política, les sirva y la defienda en el tiempo. Y la experiencia más reciente que tenemos con esto son las políticas universales. Casi todas las políticas de cuidado que tenemos en la región son, que se anunciaron explícitamente así, son programas. Los programas son recortables, nadie sabe cuál es el universo que tiene el derecho. Entonces me parece que estamos en las puertas de que mañana nombren que el cuidado es un derecho, ¿no? ¿Cómo nos agarramos de eso para que las prestaciones que se incluyen en las políticas de cuidado de nuestros países sean universales y eso también va a traccionar mucho más rápido el cambio cultural? Me quedan 2 minutos, voy a hacer como un repaso entonces de lo que dijimos. Esto es más para la conferencia que ya ocurrió, pero sí primero visibilizar que todas las fuentes de financiamiento tienen un impacto en los cuidados, no solamente cuando buscamos que financien los cuidados. Necesitamos más indicadores precisos, como dijo antes Carolina, queremos una reestructuración de la deuda global. Y un punto que no llegué a decir, pero que es interesante conversarlo, es una de las cosas que se promueven a futuro, es más asociaciones público-privadas. Ojo con esto, para el sector de los cuidados, venimos de la mala experiencia de las privatizaciones de salud y educación en mercados que no funcionan de forma perfecta. No digo tacharlo, revisitarlo de forma crítica. Para los gobiernos, esto me parece lo más importante, primero tener claro que no hay una sola fuente de financiamiento. Hay muchas fuentes de financiamiento, hay que hacer marcos nacionales integrados de financiamiento. Fíjense que yo les fui diciendo distintas formas de financiarlo. Recuperar exenciones, redirigir fondos de la política social, esto es importante, porque lo de los cuidados lo suele traer la agenda de género con mucha fuerza pero sin presupuesto, y a la vez la política social con mucho presupuesto pero sin mirada feminista y mirada de cuidados tampoco va a ningún lado. Evaluar y preferir siempre la deuda local que la deuda externa y comprometer a la inversión extranjera directa a que ponga su granito de arena, a la que ya está. Y para la academia, para el activismo, me parece muy importante avanzar en más estudios sobre cómo no solo
el impacto económico que va a tener invertir en cuidados, sino cómo te va a reducir la pobreza, porque eso te va a permitir discutir con la cartera. Piensa en esto que es muy importante. En general, los sistemas de cuidado colapsan, no enganchan exacto con la división de ministerios. Y esa economía política es un desafío para quienes gestionan políticas públicas de cuidado. Muy importante tener estos indicadores y también el indicador de cómo te ahorra en el largo plazo, sobre todo en épocas de discursos de déficit, cómo te ahorra en el largo plazo invertir hoy en cuidados. Muy difícil, compañeras, seguir esta discusión y este activismo si no discutimos al mismo tiempo que se cuente a los cuidados adentro del PBI, no en una cuenta satélite, adentro del indicador con el que nos evaluamos todos los gobiernos. Pues si no, no me contaste al principio y yo vengo al final a pedirte un pedacito de esa riqueza que genere. Es difícil. Mejor estar desde el principio. En marzo de este año se volvió a cambiar el manual de cuentas nacionales que usamos todos los países y esta batalla se acaba de perder otra vez. Es importante pensar otros indicadores. Uno de los que yo invito en el documento extenso es el índice genuino de progreso. Hay que imaginarse esos otros índices. Más para investigar, ahí pueden tener más detalle mirando el documento. Sí decirles que se sientan muy empoderadas a discutir este tema. Es muy común que a nosotros nos digan, está muy bueno esta propuesta, esta política, pero no hay plata para eso, no hay dinero para eso. Ir a discutir que sí hay dinero para eso. Hay hoy, hay mañana con lo que esto genera. Y en el mediano plazo, esta es una inversión económica, social y también política, porque estamos discutiendo esto mientras que, así como crece nuestra agenda, crece la reacción a nuestros avances. Y nosotras tenemos todas las herramientas para poder ir a explicarle y a convencer a uno de esos que no comulgan con esta agenda, que este mundo donde hay un sistema de cuidados activo, efectivo, organiza a la sociedad y les da también futuros mejores a ellos mismos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía. Quiero, realmente son muchísimas cosas, muchísimos cruces de temas, de áreas, de sectores, de perspectivas que hace falta digerir un poco con un poquito de tiempo, pero también producen reacciones muy inmediatas. Entonces, tenemos unos minutos para abrir algunas posibilidades de preguntas, comentarios, cuestionamientos. Si alguien quiere opinar, plantear algo, levanta la manito que tienen en el sitio debajo de su pantalla. Y entre tanto, si alguien se decide, tenemos una cantidad de saludos y, y recepción muy auspiciosa del planteo del trabajo en el chat. Ahí tenemos a Jazmín, le doy la palabra. Bien. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Lucía, por la presentación y por el documento que es excelente y muy muy buena exposición. Yo quería hacer un comentario y una pregunta cortitas. El comentario es, me parece clave lo que decís respecto a los presupuestos intocables, en el sentido de que es una discusión política y que no existe tal cosa, ¿no? Y lo estamos viendo, bueno, en Argentina particularmente, pero en todo el mundo. Entonces, volviendo al inicio de tu presentación, cómo trabajamos estos temas en términos políticos y comunicacionales, me parece que es uno de los grandes desafíos que tenemos y en los que venimos trabajando. Y la pregunta es respecto a lo que mencionabas de renombrar las transferencias directas de ingresos. No terminé de entender esa propuesta porque pensando, por ejemplo, en Argentina la asignación universal por hijo o, o lo que en Brasil el Bolsa Familia. Entiendo que, bueno, son transferencias directas de ingresos,
planteadas como el equivalente a las asignaciones familiares de los trabajadores y trabajadoras formales, ¿no? Es una compensación para quienes no tienen trabajo formal. Entonces no terminé de entender si la propuesta es, bueno, nombrar eso como cuidado o si te referías a algunas otras transferencias directas de ingresos. En el resumen aparece el potenciar, pero que también el potenciar trabajo, que fue una política de transferencia de ingresos en Argentina complementaria también para los trabajadores informales. Entonces creo que tiene cada uno tiene sus particularidades y bueno, quería si podías profundizar un poco en eso. Gracias. Yo no sé si responder cada pregunta o juntar dos o tres. Tenemos por lo menos un par en el chat que me gustaría leer para que Lucía vaya tomando nota y después responde varias juntas. Nos dice Alicia de Sueños de Mariposas: necesitamos profesionales de la salud mental que sean voluntarias para asistir a cuidadoras en crisis, sobrevivientes de abuso y violencia. ¿Por qué seguimos sosteniendo mientras estamos judicializadas y precarizadas? Y otro comentario que no se ve el nombre, dice: la financiación es poder hacer a todas auditorías sin excepción, porque hoy los jueces no son auditados y se enriquecen con la corrupción. Bueno, hay otras, pero vamos a ir haciendo algunos bloques de comentarios. Lucía. También a dos personas, perdón, hay dos personas para hablar también. Después les damos la Perfecto. palabra. Yo diría sí, que vayamos haciendo bloques de a tres para no juntar tantos temas. Y contesto entonces ahora primero, Norma, no te Sí. escuché. ¿Sí? Sí, sí. Con respecto a la pregunta de Jazmín, gracias por el de comentar lo que te generó. Primero que es un tema que discutimos mucho, ¿eh? Quiero decir que no hay acuerdo con esto en la red de género y comercio y quiero decirlo, o sea, esto es más respuesta mía que otras. Yo estoy pensando más que nada, el caso de Argentina, por ejemplo, en el potenciar trabajo. O sea, políticas de workfare grandes, que la sociedad dice: uy, hay 1 millón de personas cobrando esto para salir de la pobreza, y salieron al final a ver qué hicieron. ¿Consiguieron trabajo? Y después mirá si resulta que el 60% son mujeres y que un gran porcentaje tiene chicos chicos, y en realidad es una ama de casa que está cuidando, ¿no? Entonces, ¿por qué no llamamos las cosas por su nombre? Yo no digo que sea solo renombrar, sino que de su universo hay un grupo a lo que tenés que darle una política específica para lo que hace. Lo mismo las madres de chicos con discapacidad, que en general dedican la vida entera a eso. Es medio difícil que hagan otra cosa. Entonces, ¿cómo no le damos un ingreso para ese apoyo puntual? ¿No? Claro que el riesgo acá está, es que yo estoy imaginando esto junto a otra batería de políticas que socializan el cuidado. Si esa batería de políticas que socializan no está, esto es medio peligroso, pero a la vez, si no lo nombramos, sigue estando por ahí por debajo, ¿no? La madre y el hijo viven con la pensión por discapacidad, que no alcanza, ¿no? Y realmente, y además hay un grupo de mujeres grandes, madres, que quieren quedarse cuidando, ¿no? Y esto también tendría que ser, ¿por qué digo que tiene que estar en un sistema? Porque yo tengo que hacer una política de redistribución al mismo tiempo para que haya varones eligiendo cuidarse, como ya pasa en algunos países, muy poquitos. Y esto retomo con el comentario que estaba Valeria en el chat, que decía: ¿vale la pena seguir insistiendo con que los varones cuiden? Sí, pero para mí no desde un lugar de cambio cultural. Esto se cambia con política pública, porque esto es económico. Entonces, la redistribución del tiempo la hace una política pública, como es una licencia obligatoria, igualitaria, intransmisible. Creo que para mí es una llave muy importante. Si no, si tiramos esa bandera, ¿qué parte de esta propuesta es para los varones? Y yo creo que acá esta vez también por el derecho de ellos a cuidar, que no exigen, pero que nosotros queremos que tomen, porque sabemos, y lo sabemos estadísticamente, porque lo hemos visto en otras partes del mundo con estadísticas, le hace bien tener más responsables cuando están involucrados de buena forma, y también porque ese varón que cuida, queremos que cuando se separe de su pareja, no se separe de sus responsabilidades de cuidado, que es otro de los factores generadores de pobreza.
Este es un tema que abre debate sin duda. Silvia Camurza nos dice en el chat que la opción de financiar la transferencia de la renta implica que cada mujer compre servicios en el mercado. Me parece que solo va a remunerar el trabajo y no redistribuir entre géneros, o sea, será una lástima. En nada esta opción va a alterar la estructura de división jerarquizada del trabajo y va a remunerar y mal el trabajo de cuidado de las mujeres. Sí, sin duda este es un tema para debatir y muy, muy de fondo, ¿no? Tenemos una mano levantada de Débora Ruillet, perdón. Y después Isabela. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Se escucha? Un placer, gracias por el espacio. Justamente estoy tratando de escribir una tesis de maestría sobre el potenciar trabajo, ¿no? Estoy escribiendo, bueno, Dios dirá cuando eso se termine, pero una problemática importantísima es la falta de perspectiva de género en las unidades productivas de la economía popular. Y ahí los espacios son socializados, ¿no? O sea, cómo segmentar las distintas situaciones de cuidado. Porque hay situaciones de cuidado como, por ejemplo, digamos, construir una cooperativa de cuidados para generar cuidados de adultos mayores. Ya se dicen que va a haber mucha longevidad y que va a haber 200 millones de puestos de trabajo de esto. Entonces, si son puestos de trabajo, es un negocio en los términos del capitalismo. Por lo tanto, ahí tiene que haber un multiplicador económico que autosustente el sistema de algún modo. Y fundamentalmente las mujeres, sobre todo en la economía popular, quieren trabajar. Y la problemática es que no pueden llevar a los chicos al espacio de trabajo. Y después se terminan peleando con los varones porque los varones se ponen a producir mucho más y ellas tienen que estar mitad y mitad. Y quieren estar del lado de la producción y están al frente de lo productivo y terminan siendo expertas formuladores de proyectos, de políticas públicas para captar distintas fuentes de financiamiento, mujeres que están en barrios hiper precarios y son unas expertas formuladoras que te caes detrás. Entonces, ahí me parece que hay un espacio importante. Y lo último es todas las fuentes de financiamiento que mencionaste, que seguramente a mí me falta leer muchísimo, seguro, pero yo digo, y el Bitcoin y todo lo que está por fuera de la economía formal, porque ahí hay, o sea, ¿qué pasa? Porque por eso no nos dan los números. O sea, los números no cierran por ningún lado, porque tenés la mitad del país, en este caso Argentina, por fuera de la economía formal. Entonces no hay manera, o sea, los informales pobres y después los informales multimillonarios que están haciendo muchísimo negocio. Yo haría un impuesto al Bitcoin, para poder, no sé, como un decir. Bueno, nada, gracias. La verdad que es apasionante el tema y hay muchísimo para aprender. Gracias. Isabela. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí. Dale, muchas gracias, Lucía. Bueno, venimos acompañando todo el proceso de este trabajo que quedó, creo que muy completo, muy bueno. Nosotros desde la Red de Género y Comercio, entonces agradezco por el trabajo y la presentación. Tengo solamente comentarios para agregar desde mi perspectiva que, bueno, siempre hablo que nosotros aquí en Brasil hicimos el logro de cambiar nuestra deuda externa por deuda interna hace más de 10 años ahora, y aún así permanecemos con el jugo de la austeridad. Entonces, para mí esto es clave porque podemos con esto ver que el problema en realidad no es de dónde sale el dinero, si hay dinero o no. Todo el problema es político, porque una vez que los países logran tener su soberanía monetaria y logran no tener deuda externa, ahí sí les aparecen las reglas fiscales
internas impuestas por el Congreso Nacional y por las teorías ortodoxas de la economía para nuevamente cerrar las posibilidades de gasto público. Entonces, para mí es muy clave esto que Jazmín hablaba y que Lucía también habló muy bien, que es de cómo tornar los recursos intocables. Y esto no está de par con exactamente con la pregunta de dónde vienen los recursos. Porque, por ejemplo, si miramos a las previdencias y los sistemas sociales, nosotros aquí en Brasil desde 1988 con nuestra constitución, nosotros tenemos recursos específicos para la seguridad social, pero lo primero que hicieron fue sacar este tipo de recurso, hicieron las desvinculaciones para decir que en realidad es mucho recurso que va a eso y no podemos hacerlo. Cuando se pasa una regla de austeridad total, como aquí se dice, de un techo de gastos, ahí estos gastos que estarían resguardados porque tenemos impuestos específicos para la previdencia, por ejemplo, quedan como muy grandes frente a todo el orçamento que está con un techo. Entonces, si pone un techo por la austeridad, no importa que tienen grandes recursos impuestos específicos veniendo aquí para los sistemas de cuidado de seguridad, porque con este techo, estos recursos van a parecer muy grandiosos frente a todo lo demás. Entonces, van a caer nuevamente sobre la austeridad. Entonces, no sé si me hago explicar, pero este para mí es un problema central de desmistificar el sistema monetario, desmistificar las reglas de austeridad y que en realidad no es un problema específico de dónde viene el dinero. Además, si nosotros ponemos tributos específicos, hay un problema clave que es los tributos son procíclicos, o sea, cuando la actividad económica está buena, los tributos se aumentan, pero los gastos sociales tienen que ser contracíclicos. Cuando la actividad económica está mala, tienen que aumentar los gastos. Entonces, es un problema de asignar eso. Bueno, eso, y creo que por fin no podemos mirar a las finanzas nacionales como algo abstracto. Tienen que estar siempre relacionadas a nuestra capacidad interna de fornecer los recursos, los bienes y servicios, porque esto que va a contar en términos de si va a haber inflación o no cuando se hace un gasto basado en déficit, por ejemplo. Eso. Gracias. No sé, Lucía, si querés responder alguna cosa. Lucía, creo que quedó Primero, primero para no enfrascarnos en el ejemplo de la remuneración del cuidado familiar, yo creo que es rever en general la política social. Adentro, por ejemplo, de esas experiencias de Workfare en Argentina están las cuidadoras comunitarias, que bien podrían ser personas directamente que se cuenten como un puesto de trabajo registrado si se les da todas las de la ley por el servicio que ellas hacen, que es algo que ellas aman. Que como en cada país va a ser distinto esto, pero está bueno revisitarlo y hacer explícito, bueno, quiénes de estas políticas que yo tengo de política social en realidad están. Eso puede resultar también en... Estamos con mala conexión, Lucía, creo. Se corta. A ver, sacando la cámara quizás. ¿Así está mejor? Más o menos, parece que sí. A ver. Voy lento. Sí. Creo que cada país puede hacer su ejercicio de revisitar la política social y con la participación, obviamente, de la sociedad civil, repensar y de las organizaciones sociales, repensar el sentido explícito que tienen cada una de esas políticas con los cuidados. Y, como decía antes también Débora,
hay un potencial de generación de trabajo, también redefiniendo la política social en los cuidadores domiciliarios, ¿no? Que las experiencias por ahora son muy chicas. Lo que sí creo es que en esos servicios no hay que alentar la asociación cooperativa y la organización política y social, pero no puede ser condición necesaria para recibir la política social. Creo, tomando lo que decía también la compañera, que post pandemia América Latina comercia más digitalmente que antes. Entonces, incluso antes del Bitcoin, hay una masa de intercambios y de comercio que antes el Estado no podía captar porque toda la unidad productiva era muy pequeña, que ahora esa unidad productiva pequeña deja las huellas en Internet, de alguna forma. Entonces, si hay estados con vocación de ir a generar más recursos nacionales y además generar más protección social con ellos, para estas personas que están en esas unidades productivas, hoy lo puede hacer. Por último, muy interesante todo lo que dijo Isabela, que es alguien que además me ayudó mucho en este proceso, es una macroeconomista heterodoxa que vale la pena visitar su trabajo. Eh, eh, muy importante acá Se corta. la regla de oro en este momento invertir en educación. Aún así, cuando la educación es un bien público y es un bien común, y el cuidado es un bien público que impacta positivamente en todo el resto de la sociedad, es una inversión. Por último, quiero agradecer a Cristian Silva, que está también por ahí, que me ha ayudado mucho también con las estadísticas. Bueno, no sé si se escucha bien para el resto, sí. No tengo otras manos levantadas, pero sí algunos comentarios, bueno, felicitaciones en el chat, también comentarios interesantes para continuar estos debates en la próxima conferencia en México, como el de Laura Velasco. Y de Silvia Camurza, que empieza a plantear confluencia de otras políticas necesarias también para ir planteando estos temas, como problematizar las políticas de austeridad, le parece un argumento poderoso de movilización de las mujeres y de otros géneros en favor de inversión en derechos sociales. Yo creo que no vamos a extendernos más, estamos ya sobre el tiempo, un poquito pasadas del tiempo, pero quisiera agregar un tema que me parece fundamental, sobre todo desde el punto de vista del activismo feminista, que tiene que ver con lo que venimos haciendo y más todavía en trabajar la otra punta de la cuestión, que es alentar la demanda de los cuidados. Mientras pueda seguir creciendo la conciencia social de los cuidados como un trabajo, mientras pueda verse la inequidad en la distribución de esos trabajos, y mientras pueda fortalecerse la idea de el acceso a cuidados dignos como un derecho universal, se va a ir produciendo una encerrona sobre las políticas que van a tener que dar respuestas a estos temas. Mañana es un día muy importante. Creemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no creemos, la Corte va a responder a la consulta consultiva que hizo el gobierno argentino pasado sobre para que se pronuncie sobre los cuidados como un derecho humano,
hubo una respuesta del activismo inusitada en la cantidad de amicus curiae que acompañaron esta propuesta, 129 pronunciamientos, que es una presión social inaudita, insólita para este tipo de procesos. Quiere decir que tenemos en la región un activismo muy alerta que tenemos que mantener y sostener. Mañana a las 13 horas la Corte se va a pronunciar sobre este tema y esperamos que sea un pronunciamiento favorable para poder colocar definitivamente la bandera de los cuidados dentro de la concepción de los derechos humanos como un bien público y un bien universal y un derecho para todo el mundo. Así que, bueno, creo que va a haber acceso por YouTube y distintos medios y seguramente mañana vamos a tener más información sobre este tema. Y es también una herramienta muy importante para forzar y presionar algunas fuentes de financiamiento. Yo, si no hay alguna otra opinión o comentario, estaría cerrando. Estamos ya sobre la hora, agradeciendo mucho a Lucía con la exposición muy clara y con el interés demostrado en un tema que no es sencillo, que no es habitual, que es árido, pero que necesitamos encarar desde el feminismo de nuestra región. Así que... Norma, perdón, ahí Sí. está Laura Velasco que había levantado la mano, por ahí puede hablar en un minutito muy breve, no sé si da no el le vi la tiempo. mano, no le vi la mano. Sí, cómo no. ¿Dónde está Laura? Acá estoy. Sí, perdón, no quería, puse la mano hace un ratito, pero después ya no quería decir nada por el horario. No, simplemente muy en coincidencia con algunas intervenciones, ¿no? Esto de que es un momento donde poner en agenda los cuidados y los cuidados comunitarios también, yo decía en particular, interesante incorporarlo. Bueno. Ahora no está participando aquí Norma Morales porque está en la presentación en el Senado y bueno, hemos trabajado mucho contigo, Norma, y con Lucía en este sentido. Bueno, la experiencia que se nombraba en Argentina respecto del potenciar trabajo con todos sus límites significó que justamente un salario social complementario fuera la mitad del salario mínimo vital y móvil que recibieran las cocineras de los comedores comunitarios o las promotoras de género y diversidad que trabajan contra la violencia en barrios populares. Bueno, ese financiamiento que hacía el Estado sobre el cuidado a las comunidades hoy no está y realmente está siendo muy difícil en estos tiempos de resistencia, pero creo que es muy importante, además de seguir sosteniendo en un momento donde el Estado se retira de sus responsabilidades y está siendo tan cruel en todas las políticas públicas que estamos perdiendo y que tienen que ver con cuidados, como, bueno, lo ha construido la cocina de los cuidados, el trabajo de Lucía también ahí, del CEL, de distintas compañeras. Bueno, me parece que más que nunca los cuidados comunitarios también son centrales, hacen a esta economía de los cuidados desde una mirada feminista y bueno, no olvidar que aún con sus límites supimos construir algunas políticas públicas que dieron un paso en un sentido contrario. Algo de eso hay que reivindicar porque tampoco hay tantas experiencias en América Latina o en el mundo que recuperen a los cuidados como parte de las trabajadoras de la economía social, popular y solidaria, y eso hace muy poquito mismo Norma lo pudo llevar con las centrales sindicales y como voz a la OIT. Así que eso me parece muy importante, aún en este contexto tan adverso, de poderlo reivindicar y sumar a estos trabajos. Bueno, muchas gracias. No sé si
¿Tenemos otra mano, Pamela? Quedamos 3 minutos más para cerrar. Sí, gracias. Bueno, yo soy compañera de la Economía Popular. Mi nombre es Pamela Sille. Tenemos un hogar de víctimas de violencia a la cual las compañeras que acompañamos siempre trabajan del lugar del cuidado, ¿no? Porque es el lugar que nos pusieron, ¿no? A siempre al cuidado. Entonces quería agradecer que la economía popular sea parte de la agenda, porque como dijo recién la compañera, siempre estuvimos acompañando desde este lugar. Así que yo quería agregar solo eso porque queda muy poco para que termine. Así que la economía popular siempre está acompañando a las compañeras de los barrios populares. Y bueno, nosotras somos un grupo de 70 compañeras que somos promotoras de género, que acompañamos a las víctimas y tenemos un hogar de víctimas de violencia en un barrio popular. Bueno, muchas gracias por traer este tema en el cierre, porque sobre todo desde la Asociación Lola Mora en Argentina, es un tema muy próximo y en el que hemos trabajado mucho realmente, y estamos y seguimos trabajando. Así Sí, que muchas gracias. creo que era un componente que faltaba mencionar, y yo diría que tenemos que seguirla. Propongo, es muy posible que nos dé ganas de volver después de las que vayamos a México, de volver a retomar estos temas y seguir abriendo debates en nuestra región para seguir ampliando y difundiendo. Muchas gracias a todas, un gusto realmente y será hasta pronto.